a casi 40 grados no se puede trabajar, así que la instalación para hacerlo en el garaje, porque aquí es completamente imposible. Bueno, me he tenido que salir porque en el garaje tampoco, no hay suficiente luz. Es un garaje comunitario y es la luz que hay. Así que bueno, vamos a empezar. Os voy a explicar que para cambiar la botonera, esta o estas o la de las otras puertas, ponerlas en este caso con luz nocturna como yo lo he cambiado, vais a necesitar simplemente esto. Nada más, un destornillador Phillips de punta de estrella, vamos, un destornillador plano pequeño para quitar unas lengüetas y un desmontador. Bueno, empezamos. Sacamos, ¿vale? Mirad, para esto tenéis que quitar los tornillos, este, ¿vale? Y luego levantar con el destornillador pequeñito estas lengüetas, que ya haré un vídeo más adelante, pero este vídeo se trata de esto, que no va iluminado. Quitamos la conexión de cables. Con un destornillador de punta pequeñita tenemos que levantar estas pestañas, tiene 4 a cada lado, y sacarlas para extraer el mando. Ya las hemos extraído, sacamos el mando y ahora este material que nos ha facilitado el Carty Home para que lo instalemos y veamos cómo queda. Como veis, ya viene todo, los cables, que simplemente es cambiar unos por otros y ya está, conectarlo, que ahora diré cómo, y en sí la botonera con la iluminación nocturna. Bueno, pasamos a colocar la botonera en su posición correcta, no lo pongáis al revés, se pone así, ¿veis? Nos aseguramos con una ligera presión, encaja en su sitio las pestañas, ¿vale? Y ahora pasamos a conectar. Ese que hay que poner a la parte nueva. Bueno, para las conexiones tenemos que quitar este conector, ¿vale? A ver, yo tengo más conectores y os explico por qué. Porque yo tengo puesta la luz de aquí, ¿vale? Que viene con un conector que solamente sustituir, y la luz de aquí que puse el otro día, que también viene con otro conector para ir sumando a lo que ya tiene, ¿vale? Entonces vamos a desconectar esto, una leve presión. Y ahora, sea como fuere, sea como sea, vamos a ver, solo tenéis que ir que vayan coincidiendo las clemas, ¿vale? Una con otra, no hay posibilidad de equivocarse. Si una no entra en un sitio, al otro. Más fácil, es que no puedo hacerlo con una mano, tendré que pedir ayuda y volver a grabar esta parte más adelante. Que es el del vehículo, tengáis esta luz o esta, o no la tengáis, tenéis tenéis que sacarlo del conector. Que vendrá aquí puesto, sencillamente conectarle a uno de los pequeños, que ya digo que no hay pérdida, no hay posibilidad de equivocarse. Ahora ya nos sobran dos. Y este es el que mueve los espejos, que ese va aquí y el otro va ahí, y nada más.
funciona todo correctamente. La luz se apaga y ahora sí se ilumina y ahora queda mejor. Funciona todo. No hay que probarlo porque ya lo he probado todo.